Buenos días a ti, queridas alumnas, queridos alumnos que tienen pasión y deseo de conocer, de difundir y de practicar la biodescodificación. Un herramienta muy potente es el portal. Entonces nací aquí en Madrid, hoy en junio 2018, una idea muy bella, muy linda. La idea es la siguiente, es que todos los alumnos que hacen portales lo pueden compartir gracias a Gaby. Y así será como un banco de información. Todo el mundo puede aprovechar, disfrutar de este trabajo, de estos portales, para conocer el sentido de una enfermedad, también para ver los puntos comunes de esta enfermedad con 5, 10 o 20 casos de la misma enfermedad. Entonces, si tú tienes portales con los pasos que te voy a decir ahora, le puedes mandar a Gaby aquí en Madrid, España, y después todos los alumnos pueden ver estos portales para crecer, para ayudar a la gente, para entender el sentido de las cosas, encontrar el conflicto y sanarlo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer este libro como un guía de referentes para los portales y para la exclusividad de los alumnos de la escuela? Primer paso para hacer un portal es de tener un diagnóstico medical para conocer la clínica, los síntomas. No estamos todos médicos, entonces estamos en esta necesidad de tener un diagnóstico, de trabajar con un médico, con un doctor. Y cuando tenemos este diagnóstico de la enfermedad de este paciente, vamos a hacer el primer paso. El primer paso es solamente la clínica, los síntomas, las cosas objetivas, tangibles. ¿Qué pasó exactamente? Si es sobrepeso, cuántos kilos, desde cuándo, si es agua, si es grasa, si es un problema de bronquios, es autoinmune o es cancerosa, infección, es un diestro, un zurdo, todas las cosas con las cuales todo el mundo está de acuerdo, muy sencilla y con muchos detalles, el más posible de detalles. Primer paso, solamente la clínica. Segundo paso, los códigos, las hipótesis de códigos biológicos, simbólicos, de cada síntoma. Y tenemos derecho de poner más, porque son hipótesis. Y de escribir adentro del portal todos los códigos que aprendimos en talleres, en libros, con pacientes, con profesores. Sin escuchar la historia. Si el paciente habla de su historia, de su shock, de su conflicto, no es el momento, porque después va a haber confusión y el paciente no conoce la historia, el origen emocional de su enfermedad, nunca. Entonces, segundo paso, solamente códigos. No se necesita, por supuesto, de escribir el código del aparato general. Por ejemplo, digestivo es largo, hay tantos conflictos. Es el código, en primero, del aparato enfermo, el hígado, el colon o la boca. El pterido, el yugal. Para el yugal es importante de preguntar el sentido para la persona con el protocolo en mi cultura, en mi vida, qué significa la boca o el dedo o la rodilla, por ejemplo. Tercer paso es la frase conflictual. En esta frase, primero vamos a escribir la fecha. ¿Qué sucede antes de tal fecha? Es el primer paso. Segundo, para hacer la frase conflictual, escribir quizás, una vez, 2, 3, 4 veces. Muchas veces escribir quizás, a lo mejor, quién sabe. Puede ser que suceda en tu vida, quizás algo con tu familia o con alguien, etc. Primero, la fecha, antes de esta fecha. Segundo, quizás. Tercero, poner en primero el código del aparato, del órgano y del pterido enfermo. Si es colon, es algo sucio. Si es la piel, es separación. Si es el hueso, desvalorización. En el segundo, tercero, las otras palabras de los códigos. Y para hacer esta frase conflictual, se debe
poner todos los códigos, los palabras del segundo paso, todos, sin excepción. Y de abrir, por supuesto, para no hacer procustio. Y es una frase para el cerebro derecho, el cerebro emocional, poético, global. No es una frase racional, intelectual, no hay un sentido intelectual, es totalmente como en la poesía. Con esta frase, que es como una llave, podemos llegar al cuarto piso, que es la historia. Que es la historia de la persona, que es el detonador, el desencadenante, algo así. La frase sirve a que el paciente llega a un momento emocional de su historia, sucede algo en un instante. En descodificación siempre buscamos un instante preciso. No es global, desvalorización, es este día a la cocina con esta persona, ella me dice eso, yo sentí eso. Es concreto en un momento preciso. Y con este detonante buscamos el vínculo, la lógica entre este momento y la enfermedad gracias a la frase conflictual. Porque en la vida de todo el mundo hay mucha historia, muchos conflictos, muchas cosas difíciles. La frase conflictual permite de encontrar el momento correcto en vínculo con eso. Entonces, la primera cosa que permite de tener esta seguridad es el sentido biológico, la frase conflictual. Segundo, la fecha, sucede antes del síntoma. Tercero, hay veces una sensación en el cuerpo. Si es hombro que está enfermo, hablamos de este evento y viene dolor por aquí. Además, hay dos formas de escribir la frase conflictual con el conflicto. Podemos escribir la necesidad, podemos escribir el conflicto, el positivo, el negativo, porque hay pacientes que reaccionan más a uno o al otro. Si es la piel, un día te sentiste en la separación, que es el conflicto, o un día no sentí el contacto con alguien. Es la necesidad, no satisface. Después encontramos el desencadenante, el detonador, que permite de encontrar el programante con la misma lógica, mismo sentido biológico. Cuando estamos en el programante, al momento preciso, hacemos una estrategia terapeuta en equipo con médicos, psicólogos, etc. Y utilizando uno de las 5 profundidades de las enfermedades. Hasta ahora estamos en el lado diagnóstico biológico y después, ahora empezamos la parte terapeuta biológico. Entonces, ¿qué protocolo utiliza el terapeuta, el alumno, para cambiar el programante? Y después, el test, la verificación, se hace en el detonador. Si es tranquilo el detonador, si no hay más estrés, si es en paz, entonces encontramos el programante correcto. Entonces, si tienes esta pasión, este deseo, esta experiencia de compartir tus casos con Portales, bienvenido a escribirlo con fotos y con tu computador y de mandar eso a Gaby para difundir y ayudar más personas. Te agradezco mucho.